no lo desenmascaró, sino que directamente envió a su esposa a la cremación, porque en su vida pasada, fue precisamente por ese lunar que alertó al enemigo, y terminó siendo asesinado por su esposa y su cuñado. Resultó que la esposa y la cuñada eran gemelas. En la vida pasada la esposa murió en un accidente de tráfico, y el hombre, para que ella descansara en paz. Desde entonces entregó todo su salario a la suegra, y a la familia del cuñado, pero jamás imaginó que un año después, escucharía por casualidad una conversación entre la cuñada y el cuñado. Resultó que quien murió aquel año no fue su esposa, sino su hermana gemela. El hombre, furioso, irrumpió para exigir explicaciones a su esposa, preguntándole por qué le había hecho eso, pero no imaginó que, para guardar el secreto, la esposa se aliaría con el cuñado para internarlo en un psiquiátrico. Preocupado por su hija que estaba fuera, le suplicó a su esposa que lo dejara salir, pero el cuñado, al oírlo, le dijo que la hija había descubierto la verdadera identidad de la esposa, y que no tuvo más remedio que enviarla lejos. Al escuchar eso, el corazón del hombre se hizo pedazos. Nunca imaginó que su esposa, por huir con el cuñado, fuera capaz incluso de hacerle daño a su propia hija. Al final, el hombre cerró los ojos entre arrepentimiento y rabia. Cuando volvió a abrirlos, había renacido en el día en que su esposa murió, un año atrás. Mirando a la cuñada y al cuñado, que actuaban con lágrimas convincentes, el hombre reprimió su ira y envió a su esposa a la cremación, ya que ella deseaba tanto estar con el cuñado. Entonces en esta vida, la dejaría ser cuñada para siempre. Después, el hombre fue al departamento de registro, y canceló directamente la identidad de su esposa. Desde ese día, el mundo dejó de tener a esa esposa. Al día siguiente se celebró rápidamente el funeral. El director Gu, jefe de la empresa de la esposa, al enterarse de la noticia de su fallecimiento, envió especialmente 3 millones como indemnización. La cuñada y el cuñado se emocionaron enormemente al verlo, porque creían que, dado el amor del hombre por su esposa, sin duda les entregaría el dinero para que lo administraran. Pero justo cuando la familia se preparaba para presionarlo moralmente, inesperadamente al segundo siguiente, el hombre anunció de repente que donaría los 3 millones completos. La suegra, al oírlo, estalló de furia, y de inmediato lo cuestionó, preguntándole qué derecho tenía a donar el dinero de su hija. La cuñada, a un lado, también habló con vehemencia, diciendo que ese dinero era el precio de la vida de su hermana, y que el hombre no tenía derecho a decidir por ellos. Bajo la presión conjunta de varios, los invitados concluyeron que el hombre era frío y egoísta, y que quería adueñarse de la herencia de su esposa. Para demostrar su inocencia, el hombre sacó directamente todos los certificados de los bienes a nombre de su esposa. Ese día, delante de todos los familiares y amigos, decidió quemarlo todo. La suegra quiso detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El cuñado, en cambio, se mostró totalmente tranquilo, porque incluso si el hombre quemaba esos documentos, la cuñada aún podría recuperarlos por otros medios. Pero en ese momento ninguno de los dos sabía que la identidad de la esposa ya había sido cancelada, y que una vez quemados los documentos, no habría forma de recuperarlos. Después del funeral, el director Gu invitó al hombre a trabajar en Sanguín, porque durante todos esos años había visto claramente su capacidad, y de no haber sido arrastrado por la familia de su esposa, habría despegado hace mucho tiempo. Tras pensarlo, el hombre aceptó rápidamente, pero antes de irse aún tenía cuentas que saldar. El hombre regresó para ocuparse de la casa, pero apenas entró, vio a su hija de 5 años haciendo las tareas del hogar, mientras la suegra estaba sentada a un lado vigilando. Al verlo, el hombre estalló de ira. En su vida pasada, la suegra, para ayudar a la esposa a guardar el secreto, se había aliado con el cuñado para provocar la muerte de la hija. Esta vez, haría que esa familia pagara el precio. Al pensar en eso, el hombre interrogó furioso a la suegra, preguntándole por qué hacía trabajar a la niña. Pero la suegra, al oírlo, le advirtió que reconociera su lugar, diciendo que padre e hija vivían gratis en la casa de su hija, y que hacer un poco de trabajo no era nada. Al oír eso, el hombre soltó una risa de rabia. Esa casa era su propiedad antes del matrimonio. En el registro de la vivienda figuraba solo su nombre. En aquel entonces, por consideración a su esposa, permitió que la suegra y el cuñado vivieran gratis, pero nunca imaginó que acabaría criando a un grupo de desagradecidos. En ese momento, la cuñada regresó a casa del brazo del cuñado. La hija, emocionada, corrió a llamarla mamá, pero la cuñada, al oírlo, con el rostro lleno de culpa empujó a la niña, diciendo que se había equivocado de persona. El hombre no podía creer que su esposa fuera tan cruel, que para sostener la mentira ni siquiera reconociera a su propia hija. Incapaz de ver a su hija tan triste, el hombre decidió mudarse con ella, pero en ese momento la suegra lo detuvo de repente, diciendo que el cuñado estaba delicado de salud últimamente, y que el hombre, como cuñado mayor, debía comprarle algunos suplementos. Al ver la pésima actuación de esa familia, el hombre se marchó cargando a su hija sin mirar atrás. Al día siguiente, el agente inmobiliario llamó al hombre, diciéndole que ya había encontrado un comprador para la casa. Mientras tanto, la familia de la cuñada ya estaba desesperada como si el fuego les quemara. El hombre quemó todos los comprobantes de los ahorros de la esposa en vida. Ahora, aparte de la casa donde vivían, no tenían ni un centavo. Al oírlo, el cuñado tuvo de repente una idea brillante. Dijo que podían aprovechar que el hombre estaba abatido, para engañarlo y hacer que transfiriera la casa a la cuñada. Así, al vender la casa, podrían volver a vivir a lo grande por un tiempo. Pero justo cuando estaban a punto de llamar, para hacer volver al hombre, una banda de hombres corpulentos irrumpió de repente en la villa, diciendo que esa casa ya había sido comprada por ellos, y que tenían 10 minutos para largarse de allí. La suegra, al oírlo, estalló de ira, diciendo que esa era la casa de su hija, y que no tenían derecho a echarlos. Pero los hombres corpulentos sacaron directamente el título de propiedad,